el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo primero, creo en Dios. Artículo primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estamos en el párrafo 1, creo en Dios. Terminando este párrafo, en el cuarto apartado, estamos estudiando las consecuencias de la fe en el Dios único. El Catecismo está dedicando aquí 6 números, del número 222 al 227, a este tema de las consecuencias de la fe en el Dios único. El día de hoy vamos a profundizar el número 226. Recordemos, queridos amigos, que estamos explicando esta parte del catecismo de creo en Dios. Somos monoteístas, es decir, que creemos en un solo Dios. Creemos que Dios es único, creemos que Dios es verdad y creemos que Dios es amor. Y ahora el catecismo, que es sumamente práctico, se pregunta, bueno, si creemos en que Dios es uno, que solo es uno Dios, que Dios es verdad, que Dios es amor, ¿qué consecuencias para mi vida tiene la fe en el único Dios? El día de ayer vimos las 3 primeras consecuencias. Darle a Dios la centralidad, vivir en acción de gracias, reconocer la verdadera dignidad de los hombres. Número 226 nos va a presentar la cuarta consecuencia. Dice, usar de las cosas creadas. La fe en Dios, el único, nos lleva a usar de todo lo que no es Él en la medida en que nos acerca a Él, y a separarnos de ello en la medida en que nos aparta de él. Y va a venir este número del catecismo con una preciosa oración de San Nicolás de Flue, que comentaremos al final. Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. Aquí el catecismo, pues, queridos amigos, establece una ligación muy concreta, ¿no? Es decir, si yo sé que el único Dios es el Dios eterno y todo lo demás son criaturas, yo hago una distinción en mi vida entre lo que es Dios y lo que es criatura, entre lo que es eterno y lo que es pasajero. Es importante hacer esta distinción. Lo más definitivo que existe es que no hay nada más que Dios. Eso es lo único definitivo que existe. Todo lo demás es efímero. Todo lo demás tiene que ser utilizado para llegar a lo eterno. Lo que no puede ser es que ocupe el centro de nuestro corazón las cosas efímeras, los bienes creados, los bienes materiales, cuando resulta que aquí se van a quedar. Recordemos esa contradicción tan grande que existía en el mundo de los egipcios, ¿no? Recuerden ustedes que ellos en su preparación mortuoria, en las pirámides solían meter todas las riquezas del faraón y fabricaban dentro de la pirámide todo un laberinto para que nadie pudiera acertar en llegar a la cámara donde iba a ser depositado el féretro del faraón, ¿no? Porque podría llevarse los bienes con los que el faraón se iba a enterrar, ¿no? Para irse con estos bienes a la siguiente vida. El faraón pues se hacía enterrar con todas sus riquezas, ¿no? Con la presunción de llevárselos.
a la vida eterna, ¿no? Porque allí los iba a usar. Como todos ustedes saben, pues eso no es así, ¿no? Y entonces hoy día llegan los ladrones, logran descubrir los laberintos y se roban todo lo que fue enterrado allí desde hace 2500 años, ¿no? No te preocupes mucho de los bienes materiales. Todos se van a quedar aquí. Por mucho que pretendas llevártelos, todos se van a quedar aquí. Porque en la vida eterna no hay materia. No hay materia. Vamos a poner un ejemplo gráfico, ¿no? En la entrada del cielo hay un letrero, ¿no? Que dice, es un ejemplo gráfico, ¿eh? No es que sea así tal cual. Pero en la entrada al cielo, supongamos que hay un letrero que dice: lo que guardé durante toda la vida, no lo tengo. Lo que tengo, lo perdí. Solo tengo lo que di. Voy a repetirlo porque es muy interesante encontrarnos con esto. Lo que guardé durante toda la vida, no lo tengo. Lo que tengo, lo perdí. Solo tengo lo que di. Llegando a la puerta del cielo, lo que tiene para poder entrar al cielo es lo que diste. Todo lo demás se ha quedado. Todo lo demás se ha quedado. Obviamente, la creencia en el único Dios eterno y la distinción, no solo teórica, sino existencial en la vida práctica, de lo que es pasajero y de lo que es eterno, obviamente tiene consecuencias muy, pero muy prácticas, tan prácticas como que en la historia ha habido personas que han entendido muy bien las palabras de Jesús. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve? Hay un obispo que para mí siempre ha sido un gran ejemplo en mi vida, Pedro Casaldiaga, un obispo que trabajó en el Brasil con los indígenas en los momentos más difíciles de la historia de la evangelización del Brasil, ¿no? Y él tenía una frase muy preciosa: cuando yo llegue al cielo me van a preguntar qué traigo, y yo abriré mi corazón lleno de nombres. ¿Qué traes? El corazón lleno de nombres. A todo el que le di una sonrisa, mi apoyo, mi afecto, mi amor. Abriré mi corazón y estará lleno de nombres. Si hoy le preguntaran a cada uno de nosotros cuántos nombres hay en tu corazón, ¿harías una buena lista? Y la Sagrada Escritura tiene frases muy fuertes, ¿no?, sobre este respecto. Dice por ahí una de ellas: engordad, engordad, como los cerdos, para el día de la matanza. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Nos está diciendo ahí el Antiguo Testamento, ¿no? Aquel que no haga caso, siga comiendo, siga bebiendo, siga metiéndose, sí, engorda, engorda, como los cerdos para el día de la matanza. Y el Catecismo nos va a remitir 3 textos muy interesantes el día de hoy, queridos amigos. Primer texto, Mateo 5, 29, 30. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo el cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo vaya a la gehenna. Este es un texto con un lenguaje metafórico, ¿no?, pero con un contenido muy, muy real. ¿Por qué decimos metafórico, no? Porque obviamente Jesús no está animando a que nos amputemos una mano o a que nos saquemos un ojo. Cuidado con esto, queridos amigos católicos. Nosotros no somos protestantes.
Lo que Jesús está diciendo es, corta por lo sano, corta ese apego a esa cosa que te está alejando de Dios. Eso es lo que te está diciendo. No que te saques el ojo y sigas apegado a la cosa, o que te cortes la mano y sigas apegado a la cosa, no. Lo que nos está diciendo Jesús es, corta por lo sano. Si tú ves que algo efímero, que algo pasajero te está apartando de lo eterno, corta por lo sano. Despréndete de situaciones, despréndete de ocasiones. Porque si no cortas por lo sano, al final lastimosamente va a ser Dios el que ya no va a caber ahí. Cortar por lo sano con todo aquello que me implique que mi corazón sea completamente de Dios. Lo que me impida ser del Señor. En la historia de la iglesia, la tradición nos ha enseñado siempre a tener una libertad de corazón ante los bienes creados. Y esto es propiamente católico, ¿no? Una libertad. Tienes lo que tienes porque Dios te lo ha regalado. Nadie te está diciendo que lo deseches, sino que lo utilices bien. Si Dios te regaló una empresa y te regaló la sabiduría para trabajar y para manejar empleados, y tú tienes 10, 20, 40, 500, 1000 empleados y te dio la sabiduría para manejarlo, no te está diciendo que lo tires por la borda, lo que te está diciendo es que seas un excelente jefe. Un jefe compasivo, que le das de comer a 20,000 personas desde tu cerebro y desde tu pensamiento. No te está diciendo que te vayas a vivir ahí debajo de un puente. Lo que te está diciendo es que lo sepas usar. Que no te apegues a eso, pero que como te regaló el don para administrarlo, lo hagas bien. No apegues tu corazón, pero úsalo bien. Segundo texto que nos propone el catecismo, Mateo 15:24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí hay una invitación preciosa de Jesús que va a suponer que en nuestra vida necesitamos negación. El reino de Dios se parece a un hombre que descubrió un tesoro escondido, vendió todo lo que tenía y lo compró. Un texto del Evangelio que es precioso. Necesito vender todo lo que tengo para hacerme a ese tesoro. Si yo he encontrado a Jesús, si yo he encontrado que Él es mi camino, yo necesito vender todo lo que tengo para irme tras Él. Necesito abnegarme a mí mismo. Necesito ir a vender este egoísmo. Necesito vender esta vanidad. Necesito vender esta soberbia. Yo necesito vender todo eso para poder hacerme a este gran tesoro. El Evangelio está lleno, ¿no?, de pasajes que exigen un vender algo para hacerme a una nueva elección. Una elección para poder llegar al seguimiento del Señor perfecto. Hay un único Dios y yo no puedo postrar mi corazón ante dos dioses. Tercer texto que nos propone el catecismo, Mateo 19, 23, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. En este texto del Evangelio, ¿no?, se insiste de nuevo en este aspecto. No se puede entrar en el cielo cuando mi corazón está apegado a los bienes materiales. Pero fijémonos bien, ¿no, queridos amigos?, ¿no?, que la riqueza
no está solamente en poseer muchos bienes materiales, en tener no sé cuántas casas, no sé cuánto dinero en un banco o en una inversión, no. Porque uno puede ser rico siendo pobre y también puede ser pobre siendo rico. Igual de apegado está el pobre a su pobreza que el rico a su riqueza. Puede pasar todo lo contrario. Una persona con muchos bienes materiales puede tener la facilidad de desprenderse de ellos sin problema. Así como podemos encontrar personas sin ningún bien material que no vive su vida sino buscando, ¿no?, desesperadamente cómo llenarse de bienes materiales. Lastimosamente hay una realidad en nuestro mundo. Fijémonos cómo los países ricos están lastimosamente más cerrados a Dios, porque sus corazones han sido robados por el materialismo. Todos están acomodados, se sienten seguros, según ellos. En los países ricos se pierden muy fácil las raíces religiosas. La gente se acomoda y se relaja y se pervierte. En los países pobres es muy interesante ver cómo están mucho más abiertos al hambre y a la sed de Dios. Pero del otro lado tienen este peligro de dejarse encandilar, ¿no?, por las bellezas que les propone la vida que viven los países ricos. Lastimosamente los países ricos, ¿no?, para que crean nuevamente es necesario que les suceda algo fuerte. Para regresar la vista atrás necesitan tener una crisis tremenda para que se les caiga el castillo de naipes y puedan reaccionar. De lo contrario, no reaccionan. ¿Recuerdan ustedes cuando en el año 2001, el 11 de septiembre del 2001, derribaron las Torres Gemelas, ¿no? Las iglesias se llenaron. ¿Será posible que para que una iglesia se llene y la gente ore a Dios necesita pasar una catástrofe? Las iglesias eran llenas en Nueva York, después de las Torres Gemelas, pero antes de eso, vacías. Hoy día, ¿no?, algunos durante la pandemia han criticado fuertemente al Papa y a los obispos, ¿no?, por estas normas de cerrar las iglesias en los momentos de la mayor crisis de la pandemia, ¿no? Y han puesto el grito en el cielo, ¿no? Han despotricado contra el Santo Padre, contra la jerarquía de la iglesia, contra los sacerdotes, bueno, etcétera, que por haber cerrado las iglesias, que porque la gente no iba a poder ir a la iglesia. Pero amigos, antes, cuando estábamos bien, cuando estaban abiertas las iglesias, tampoco iban. ¿De qué se quejan? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué esperaban? ¿Que ahora sí? ¿Que porque estamos con la muerte tocándonos los pies, las personas se acercan en multitudes a la iglesia? ¿Dios acaso es un juego? Fíjense, queridos amigos, ¿no? En el área de la arquidiócesis de Atlanta, donde la mayoría de los que me escuchan vivimos, hay 1 millón de católicos, que es las personas que viven, de los migrantes que viven entre la ciudad de Macon y la ciudad de Dalton, ¿no? Por ahí viven más o menos 1 millón de católicos latinos en esta zona. ¿Saben de ese número cuántas personas se estima que van a misa un domingo? Ni siquiera el 10%. Ni siquiera el 10%. Mi pregunta es, ¿y entonces para qué se despotrica tanto en contra de la iglesia y en contra del Papa? Porque ha querido la iglesia seguir las indicaciones del gobierno y del Estado para cuidar a las personas, para evitar las multitudes, las aglomeraciones de personas.
Ni el 10% van a misa un domingo. Uno de esos años que tuve la gracia de trabajar más directamente en la Arquidiócesis de Atlanta, un día estábamos haciendo en una de las estadísticas, más o menos contando cuántas personas en las 60 comunidades donde se celebraban eucaristías en castellano alrededor de la Arquidiócesis de Atlanta, cuántas personas irían a misa un domingo, y se van a sorprender que no pasábamos de 36,000 personas, de 1,000,000, de 1,000,000 de bautizados. Realmente, queridos amigos, esto hay que pensarlo, pero en serio, ¿no? Dios no es un juego. ¿Será posible que para que nos acordemos de Dios tengamos que ver cómo tiemblan nuestros cimientos? Es una constante ante la que tenemos que estar, pero muy, muy atentos. Es una pobreza que tenemos los países ricos. La pobreza de apegarnos con toda facilidad a lo efímero, a lo banal, al bienestar, a lo material. Es una pobreza muy grande, ¿no? Es un autoengaño en letras mayúsculas. Bueno, pues, como vemos, estos son textos del Evangelio muy directos, ¿no? Muy llamados a decir que de la afirmación de que hay un único Dios y que es eterno y que todos los demás son bienes creados, se tienen que desprender consecuencias muy, pero muy claras en nuestra vida. Ayer hablamos un poco de San Ignacio de Loyola y de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Decíamos que la primera meditación, San Ignacio la llama principio y fundamento. Y hoy entra también en este tema. San Ignacio de Loyola formula un principio que se ha hecho ya un clásico en la teología de la espiritualidad católica. Ese principio dice: usar de los bienes creados en tanto y cuanto me acerquen a Dios los uso. En tanto y cuanto me alejen de Dios, me desprendo de ellos. Recuerden ustedes que San Ignacio, fundador de los jesuitas, era un hombre muy místico, pero al mismo tiempo un hombre muy práctico. Y sabe conjugar estas dos cosas que son muy importantes. Entonces, San Ignacio dice, ¿no? Si Dios es eterno y los bienes son pasajeros, yo lo que tengo que hacer es usarlo en tanto en cuanto me ayuden a acercarme a Dios. El hombre debe de proceder usando o privándose de las cosas según el fin al que está llamado, que es buscar a Dios. No dice, deséchelos y tírelo todo, ¿no? Úselo en tanto y cuanto me ayude a conseguir mi fin. San Ignacio de Loyola presupone que no todo el mundo va a tener que usar los bienes de la misma manera, porque Dios ha pensado en cada uno de nosotros para una vocación concreta y determinada. Esta vocación la tiene que ir discerniendo. Y cada uno tiene que poseer o desposeerse de las criaturas según la relación que tiene con Dios, en tanto en cuanto me ayuden a cumplir mi vocación para la que fui creado y a la que he sido llamado. Esto hay que anotarlo, queridos amigos, por ahí en letra cursiva. En tanto en cuanto me ayude a cumplir mi vocación para la que fui creado y a la que he sido llamado. Por lo tanto, el criterio es, y este sí que se aplica a todos, el criterio es en tanto y cuanto me ayude a la comunión con Dios y desprenderme de ellos en tanto y cuanto me estorbe para poder estar en comunión con Dios. La creación que viene de Dios, que no es del hombre, sino que es de Dios,
y Dios nos la ha dado para que nosotros la administremos, la vamos a recibir en nuestras manos como un don, como un regalo, pero para administrarla con la inteligencia que el Dios mismo nos ha proporcionado, no para que nos apeguemos a ella, sino para que lleguemos a Él. No nos podemos distraer en la criatura. Tenemos que usar la criatura para llegar al Creador. Por lo tanto, nuestra actitud cristiana tiene que ser, ¿no?, a ver con buenos ojos lo que Dios ha creado para nuestro beneficio, agradecerlo sumamente, pero al mismo tiempo debemos de ser capaces de renunciar a lo que haya que renunciar por lograr el amor más grande, Dios. No es que renunciemos a los bienes creados porque son malos, no, no son malos. Nada en la creación es malo. Lo que es malo es apegarse a estos bienes creados olvidándose del Creador. Pero si yo tomo los bienes, los uso en tanto y cuanto me ayuden, sin apegarme a ellos, todos son lícitos para mi vida. Porque no me apego. Los uso para aquello que me ayuden a ser mejor, a ser más bueno, a ser más santo, a ser más caritativo, a ser menos egoísta. Pero recordando siempre que estoy en un escalón para llegar cada vez más arriba. Es el Señor el que nos invita a renunciar, a dejar las cosas que no me ayuden para llegar a Él, pero siempre sintiéndonos libres, para que no nos atemos a nada, para que seamos libres de seguir la voluntad de Dios. Dios nos quiere libres, que seamos libres en el seguimiento suyo, que las cosas creadas sean alas para volar hacia Él, que no sean cadenas que nos atan. Si son cadenas, quítatelas. Y si son plumas, vuela. Para entender todo esto, San Ignacio de Loyola introduce pues un concepto muy hermoso, ¿no?, que es tener santa indiferencia. Hay que explicar esto un poquito porque la palabra indiferencia para nosotros suena como a mí no me importa. Y no es así, es erróneo esa traducción, si se quiere decir. La indiferencia, no como el que le da igual todo o no le importa nada, sino esta indiferencia en el sentido de tener un corazón libre. Un corazón libre. Yo quiero lo que Dios quiera. Eso es la santa indiferencia. Si tengo o no tengo, yo quiero lo que Dios quiera. Querer lo que Dios quiera es tener libertad de corazón para usar lo que tengo que usar y para desposeerme de lo que tenga que desposeerme. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Santa indiferencia, ¿no? Téngalo por ahí presente para nuestra vida. San Ignacio insiste, ¿no?, en que tenemos que hacer todo el esfuerzo en nuestra vida cotidiana de ser indiferentes, santamente indiferentes. Y aunque el hombre pues también tiene un corazón, ¿no?, está llamado a amar las cosas, a cuidar las cosas, pero porque no somos de piedra. Pero es que la clave está en que nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones no lleguen a convertirse en desordenados, para que no quedemos esclavizados, para que no nos arrastren al pecado. Una cosa es amar y otra cosa es apegarse, dejarse apegar por las cosas. Apegos que no siguen la sabiduría de Dios, que nos limitan la libertad,
que nos oscurecen en el cumplimiento de la voluntad de Dios, no los necesito. Si yo estoy apegado al placer, si estoy apegado al dinero, si estoy apegado al éxito, si estoy apegado al tener, esos apegos me hacen difícil la diligencia de responder la llamada de Dios. Y eso no es amor, eso es apego desordenado. El corazón que no es libre no está dispuesto a escuchar, es más, nunca escucha, porque está aferrado a su apego. Solo el corazón libre de toda afección puede conocer la voluntad del Señor y cumplirla. Entonces, queridos amigos, la clave está en pedir la gracia, no de no tener nada, sino de tener desapego a las afecciones desordenadas. Tener desapego a las afecciones desordenadas. A esto es lo que San Ignacio de Loyola le llama la santa indiferencia, la actitud del corazón que se hace libre para agradar a Dios en todo y siempre. La actitud del corazón que se hace libre para agradar a Dios en todo y siempre. Para lograrlo, pues uno tiene que enamorarse de Dios. Y cuando uno se enamora del Señor, uno se empieza a poner un poquito más exigente con uno mismo. Exigente en la conquista personal de todos sus afectos, de todos sus sentimientos, para ir cambiándolos en torno a cumplir el llamado que Dios me ha hecho. Bueno, continúa el catecismo ya en la parte final, en este número 226, con esta preciosa oración de San Nicolás de Flue. San Nicolás de Flue era pues un santo del siglo XV, ¿no? Santo del siglo XV, por allá del año nacido en 1417. San Nicolás de Flue nació en un pueblito de la Suiza llamado como su nombre, Flue. Su fiesta es el 21 de marzo. Cuando él era pequeño, perteneció a una asociación piadosa que se llama Los Amigos de Dios. Después creció y se hizo militar, se casó, tuvo un hijo sacerdote, y en la última parte de su vida, en común acuerdo con su esposa, se retiró a una vida de monje. Un santo bastante radical en el seguimiento de Cristo, que tuvo la oportunidad de vivir diferentes estilos de vida, diferentes estados de vida, ¿no? Y tuvo en momentos determinados, por su estilo de vida, que poseer muchas cosas, como cuando era un exitoso militar, después cuando se casó y después cuando decidió despojarse de todo para meterse en un monasterio, ¿no? Desposeerse de todo. San Nicolás de Flue tiene esta oración que dice: Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. Una oración muy curiosa, ¿no? Porque en el fondo dice: quítame y dame, quítame y dame. Quítame los bienes que me apartan de ti y dame los bienes que me acercan a ti. Este quítame o dame lo podemos interpretar de dos maneras, ¿no? Primera manera de interpretarlo: dame la gracia para que yo sea capaz de desprenderme, porque soy yo el que tengo el corazón apegado, pero dame la gracia para que pueda desprenderme. La segunda interpretación: quítame, que sea el Señor pues el que se las ingenie para quitarme aquello que no me deja desprenderme. Que pasen cosas en mi vida para que yo me desprenda. Que no significa que Dios me mande algo malo, ¿no? Sino que ante la prueba yo me desprenda con su gracia de todo lo que me impide ir a Él. En el fondo, ¿no? Si yo no me desprendo, quítamelo tú. Hasta allá llega pues este sentido de esta preciosa oración. Si yo no soy capaz humanamente de desprenderme, Señor, quítamelo tú.
Al final, pues este despojamiento tiene un nombre muy concreto. Este despojarme ¿de qué? Tiene un nombre muy concreto, se llama el ego. Y ese es el más difícil de desprenderse. Ese es el más difícil, porque hasta el pobre, más pobre de bienes materiales, tiene ego, tiene amor propio. Ese es el más duro de eso. Usted se podría desprender de todo, pero del ego ese lo va a pelear hasta el último segundo. Y necesitamos, queridos amigos, entonces pedirle la gracia a Dios, así como San Nicolás de Flue. La gracia del despojamiento, para poder entregarnos a Dios sin reservas. La gracia del despojamiento. Despréndeme, Señor. Y si yo no puedo, quítamelo tú. Si yo no puedo, quítamelo tú. Una consecuencia muy importante de la fe, pues, queridos amigos, en el único Dios, para usar bien las cosas creadas, teniendo plena libertad en el seguimiento de Jesús. Concluyo haciendo nuevamente mención a esta oración de San Nicolás. Señor Dios y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor Dios y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti.